Buenos días, buenas tardes o buenas noches, fanáticos y seguidores. Bienvenido a este nuevo video informativo. Esto es NotiFlash. Hoy es domingo 22 de junio de 2025 y les traemos una actualización sobre la situación que están pasando en el país y el mundo. Pero antes te pido que si aún no te has suscrito, entonces este es el momento de hacerlo y dale un buen me gusta. Aquí están las informaciones para esta emisión y ahora comenzamos. Iniciamos las informaciones de hoy por Colombia. Capturan a 17 integrantes de la banda internacional Tren de Aragua. Bienvenidos a NotiFlash, el espacio donde las noticias no esperan y tú tampoco deberías. Aquí te traemos los hechos más explosivos, breves y al grano para que siempre estés un paso adelante. Si quieres estar informado sin rodeos y sin censura, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque en NotiFlash la verdad llega en segundos. Comparte este video con quien necesita abrir los ojos. En operativo conjunto de la policía y el ejército en Villa del Rosario, norte de Santander, en una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional, fueron capturados 17 presuntos integrantes de la banda criminal Tren de Aragua, una organización multicrimen con alcance internacional. Según las autoridades, los detenidos están vinculados con los delitos de extorsión, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. La banda se dedicaba a extorsionar a comerciantes exigiendo montos entre 1 y 5 millones de pesos, con lo cual obtenían una renta criminal estimada de 50 millones de pesos mensuales. Durante el procedimiento se les incautaron un arma de fuego, 2 granadas de fragmentación, munición calibre 38, panfletos intimidatorios, sustancias estupefacientes, varios teléfonos celulares. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se adelantan las respectivas audiencias judiciales. En el operativo también se identificaron a varios miembros clave de la estructura criminal, entre ellos alias Pantaloneta Rosada, Eliomar, recién integrado al grupo, Juancho, señalado como líder operativo y quien se movilizaba en una motocicleta negra con detalles de colores, y Ender, familiar de otro cabecilla, conocido como Lewis y presunta mano derecha dentro de la organización. Las autoridades confirmaron que varios de los capturados se encontraban en proceso de iniciación dentro de la banda mientras analizaban el entorno para iniciar operaciones delictivas. Este golpe representa un avance significativo en la lucha contra las estructuras criminales que afectan la seguridad y tranquilidad de diversas comunidades del país. Y seguimos en Colombia. El caso Caterina Martínez, una modelo webcam, una operación encubierta y un atentado sin resolver. En Florencia, Caquetá, fue capturada Caterina Andrea Martínez, una joven de 19 años, modelo webcam, quien está presuntamente vinculada con el atentado contra Miguel Uribe. La detención, que ha generado gran interés nacional, se dio tras una audaz operación de infiltración liderada por la policía, una operación de película. Según un informe de Red Viral basado en fuentes judiciales y policiales, una agente encubierta viajó desde Bogotá con la sospechosa, logró ganarse su confianza e incluso compartieron una cerveza en un bar en Florencia. Ese acercamiento permitió su detención en el barrio Jual 23, en un operativo que parece sacado de una producción cinematográfica. Las conexiones del caso. La captura de Martínez se suma a otras piezas clave del caso. Un menor de 15 años, presunto ejecutor material del atentado, Carlos Eduardo Mora González, supuesto proveedor del arma utilizada. Martínez podría ser el vínculo directo con alias El Costeño o Byron, quien aún está prófugo y sería la figura central de la logística del ataque. Se sospecha que El Costeño sería su pareja y que habría aportado 100 millones de pesos para financiar el atentado, dinero que, según se investiga, provino de la venta de un apartamento en Medellín. El rol de Martínez habría sido logístico, mensajería, seguimiento y apoyo en la operación. Se presume que su apariencia fue usada estratégicamente para pasar desapercibida, una táctica común en redes delictivas. Alias El Costeño, la pieza clave que falta. Alias El Costeño, según las investigaciones, habría sido detenido en 2020
2022 junto con Carlos Mora por porte ilegal de armas, incluyendo granadas y posiblemente una pistola Glock similar a la usada en el atentado. Sin embargo, logró escapar en esa ocasión, mientras que Carlos Mora fue liberado poco después, lo que ha generado profundas dudas sobre las decisiones judiciales tomadas entonces. Hoy Carlos Mora estaría colaborando con la Fiscalía y busca acogerse a un principio de oportunidad, una figura legal que permite suspender un proceso penal a cambio de información clave para esclarecer un crimen o desmantelar una estructura criminal. En contexto de Florencia y el posible refugio de alias El Costeño, la elección de Florencia Caquetá no fue al azar. Es una región con histórica presencia de grupos armados ilegales como disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y bandas narcotraficantes. En este escenario es más fácil desaparecer o integrarse a estructuras ilegales. Además, Carlos Mora es oriundo de la región, lo que sugiere que ambos podrían contar con redes de apoyo locales. Situación legal de Martínez. Tras su captura, Martínez no aceptó los cargos en un primer momento. La Fiscalía planea imputarle delitos graves, entre ellos homicidio en grado de tentativa agravado, porte ilegal de armas, utilización de menores para cometer delitos y posiblemente concierto para delinquir. Conclusión. Una trama compleja con muchas preguntas abiertas. La captura de Caterina Martínez representa un avance clave, pero el hecho de que alias El Costeño continúe prófugo junto al pasado judicial de Carlos Mora, liberado a pesar de estar armado con granadas, plantea serias dudas sobre la eficacia y vulnerabilidad del sistema judicial colombiano. Más allá de los nombres propios, este caso refleja las conexiones entre el sicariato, el crimen organizado y estructuras armadas ilegales, especialmente en regiones donde el Estado ha perdido presencia. Miguel Uribe, recuperación en curso. Mientras tanto, el país sigue atento a la recuperación de Miguel Uribe, esperando su pronta y total mejora. Pasamos ahora a Venezuela. Estas son las informaciones. Nayade Solovenli Loquivi, el nuevo rostro visible del Cartel de los Soles. El controvertido investigador Iván Simonovic ha vuelto a exponer información sensible sobre la estructura interna del Cartel de los Soles, revelando detalles entregados por sapos o desertores del mismo cartel, quienes buscan acuerdos con autoridades internacionales a cambio de salvarse a sí mismos. Simonovic afirma que Diosdado Cabello habría encargado a Nayade Solovenli Loquivi la recuperación de un cargamento de droga perdido en El Morro, municipio Arismendi, estado Sucre. La operación de búsqueda desató una fuerte protesta popular cuando funcionarios del régimen intentaron allanar ilegalmente viviendas e instituciones del pueblo tratando de hallar el cargamento extraviado valuado en $100 millones. ¿Quién es Nayade Solovenli Loquivi? Este personaje, con gran poder en el oriente del país, tiene bajo su control toda la red de movilización de mercancía ilícita entre los estados Sucre, Monagas y el Delta Amacuro, incluyendo las rutas de salida hacia Trinidad y el Atlántico. Se desempeñó en la Guardia Pretoriana del régimen y dirigió dispositivos de control social urbano, ganándose la confianza del alto mando del cartel. Su cargo de autoridad única le permite manejar recursos logísticos, transporte, distribución y toda la cobertura operativa en esta región estratégica. Narcotráfico, extorsión y liberación de guerrilleros. Nayade también está vinculado a la venta de excarcelaciones de guerrilleros de las disidencias de las FARC, cobrando altas sumas de dinero a cambio de su liberación. Según una investigación de Sebastián Barros publicada en Infobae, ahora se deja en libertad a los guerrilleros con más recursos económicos, mientras los más humildes siguen presos sin opción. Entre los liberados recientemente figuran Álvaro Denis Santander Quintero, alias Alvarito, junto a su esposa e hija, Henry Santana, alias Chachi el Cochinero. Ambas liberaciones, señala la investigación, fueron impulsadas directamente por el propio general Nayade Loquivi Belmonte, jefe de la SODI Guárico. La traición desde dentro y el objetivo de Estados Unidos. Loquivi habría sido sapeado y entregado por sus propios compañeros dentro del cartel. Su nombre ahora figura como una de las piezas clave en la red criminal y se perfila como un posible objetivo prioritario para las agencias estadounidenses que investigan al Cartel de los Soles. La estrategia, según fuentes cercanas, es identificar con nombre y rostro a los principales operadores para elevar al cartel a la categoría de organización terrorista, lo que abriría la puerta a acciones internacionales más contundentes. Conclusión: la dictadura se resquebraja desde adentro.
Esta nueva filtración no solo expone el papel de Nayade en las rutas del narcotráfico, sino que confirma que el cartel de los soles está cada vez más fragmentado y debilitado desde adentro. Las pugnas por el poder, las traiciones internas y el miedo a ser capturados están provocando un goteo constante de información hacia el exterior. La caída de la dictadura de Maduro y de sus principales cómplices, como Diosdado Cabello, podría estar más cerca de lo que parece. Venezuela sigue luchando por recuperar su libertad. Seguimos en Venezuela. Voces del municipio Silva, rechazo a la imposición de Ibe Marcano Silva, Estado Falcón. Buenas tardes, hoy nos encontramos reunidos en el municipio Silva. Estamos aquí, líderes de calle, estructuras del PSUV, comunidad organizada, todos juntos porque queremos alzar la voz. Le pedimos al presidente Nicolás Maduro y al gobernador Víctor Clark que escuchen a este pueblo que trabajó para que ustedes ganaran en Falcón. Todos los aquí presentes dimos la cara, pusimos el cuerpo y exigimos respeto. Estamos pidiendo un candidato que reconozca al municipio Silva, que garantice su recuperación. Con Ibe Marcano eso no será posible. Con él vamos directo a una derrota. No vamos a recuperar la alcaldía si se nos impone a una persona que ni siquiera es conocida ni aceptada por la base. Él no ha hecho trabajo de calle, no lo conocen los jefes de comunidad ni las líderes de calle, y cuando se presenta lo hace de forma grosera y déspota. Yo misma, como jefa de BCH y punto y círculo de 5 comunidades, puedo decir que no estoy de acuerdo con la designación que hizo el gobernador. Rechazamos la imposición de Ibe Marcano como candidato del PSUV. Queremos que se revoque ese nombre. Implosión en Miraflores. El chavismo se resquebraja desde adentro. Última hora. Las entrañas del monstruo chavista se resquebrajan. Lo que ayer era una estructura aparentemente sólida, hoy se desploma. Una rebelión interna ha estallado dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, revelando que ya no existe unidad ni obediencia ciega. La cúpula narcosocialista, encabezada por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, ha eliminado los resultados de sus propias elecciones internas, imponiendo candidatos a dedo y desconociendo la voluntad popular. Lo que intentaron vender como una fiesta democrática ha sido denunciado incluso por sus propios militantes como una farsa grotesca. La pregunta ya no es si el régimen caerá, sino cuán estrepitoso será su derrumbe. Esta implosión interna demuestra que el mito de la unidad chavista ha muerto. Ahora seguimos con más informaciones desde Haití. Boletín especial: seguridad, crisis política y rebelión social en Haití. Nueva ofensiva de la PNH. MC Adin enfrenta bandas en Croix de Bouquet. El comisario Jean-Nes Miskadin vuelve a generar titulares tras una contundente operación policial. Durante los operativos llevados a cabo en Croix de Bouquet, varios miembros de la banda armada Badelma, vinculada al ex policía Jimmy Cherisier alias Barbecue, fueron abatidos. La policía interceptó a un grupo de jóvenes armados que intentaban huir desde sus bases hacia otras zonas de la provincia. Entre ellos, varios cayeron enfrentados cara a cara con el comisario Cadín. Las imágenes de esta operación, grabadas en video, muestran el impacto de la ofensiva. Cadín no negocia, dispara y gana territorio, afirman fuentes cercanas a la operación. Fritz Alphonse Jean: no hay negociación con bandidos. El presidente del Consejo Presidencial de Transición, Fritz Alphonse Jean, declaró públicamente que no habrá negociación alguna con grupos criminales. No hay diálogo con los bandidos. Lo que debe haber es orden, elecciones y justicia. Estas declaraciones se dieron en una entrevista colectiva con medios nacionales como Le Nouvelliste, Magic Nue, Radio Ivo, Radio Quisqueya, Alter Press y Radio Metropol. Fritz Jean fue enfático: yo no negocio con criminales, ninguno. Sobre los drones, son propiedad del pueblo haitiano. En respuesta a preguntas sobre el uso de drones en operativos militares, Fritz Jean aclaró que los drones no son privados, ni de la CSPN ni de ningún individuo. Fueron adquiridos con fondos del Estado haitiano para apoyar las operaciones de seguridad en zonas como Desir y La Tiburón. Se han usado todos los recursos disponibles, humanos, financieros y tecnológicos, para restablecer la seguridad. La situación en La Tiburón: ataques, impunidad y desplazamiento. Durante el mes de junio, en La Tiburón, bandas armadas retomaron el control del territorio.
El sábado 14 de junio, civiles, conductores de mototaxis y comerciantes fueron atacados y heridos en el tramo de Founo. La policía no ha dado respuesta efectiva y crece la percepción de que se trata de un plan deliberado para destruir a la juventud de las zonas populares. Caso Jovenel Moïse, nueva audiencia y asesinato de abogado. El juicio por el asesinato del expresidente Jovenel Moïse sigue en desarrollo. La audiencia fue reprogramada para el miércoles 25 de junio debido al asesinato a balazos del abogado Pierre-Antoine Borga, ocurrido el jueves 19 en Les Cayes. El crimen ha generado tensión entre el gremio jurídico que exige garantías mínimas para seguir el proceso. Drones de vigilancia, precisión letal y espionaje electrónico. Investigadores y expertos en tecnología revelaron que los drones usados recientemente tienen alta capacidad de precisión GPS, como se evidenció en la última ofensiva contra jefes de banda en Village-de-Dieu. Además, se informó sobre un sistema de rastreo de 50 teléfonos celulares vinculados a soldados de grupos armados, lo que permitió ubicar varios objetivos. Estos drones no son juguetes, son herramientas tácticas de vigilancia y eliminación precisa. Conflicto interno, Consejo Presidencial versus Primatura. El país vive una guerra fría política interna entre el Consejo Presidencial y la oficina del primer ministro. Fritz Jan reconoce que hay una grave falta de coordinación con la Policía Nacional, incluso en operaciones clave como los ataques en Delmas y Croix-de-Bouquet. La lucha por el poder se ha intensificado, dejando al país sin una dirección clara. La verdadera lucha comenzó en noviembre de 2024. Según Fritz Jan, la verdadera ofensiva contra las bandas armadas no empezó antes de noviembre de 2024, a pesar de la propaganda oficial. A partir de ese mes se iniciaron operaciones reales y sostenidas en zonas críticas como Delmas 6, Delmas 4, Village-de-Dieu y La Tiburón. Reflexión final. Entre caos, manipulación y esperanza. El testimonio colectivo de periodistas, ciudadanos y funcionarios confirma lo evidente. Haití vive una crisis sin precedentes, alimentada por intereses cruzados, falta de liderazgo efectivo y una violencia impune. Sin embargo, voces como la de Fritz Jan y la determinación de actores policiales como Kadin apuntan a un despertar, todavía frágil pero posible, de la institucionalidad. Raca, continuamos con más información de Haití, operativos con drones, conflicto interno y víctimas civiles en Puerto Príncipe. Puerto Príncipe, sábado 21 de junio de 2025. Las fuerzas especializadas de la Policía Nacional de Haití, en conjunto con unidades tecnológicas y tácticas, continúan desarrollando una serie de operaciones de alto impacto en zonas controladas por bandas armadas. La intervención más reciente, realizada en la zona de Matizán 2A, ha provocado múltiples bajas, heridos graves y una reacción generalizada de pánico entre la población civil, fuerza, drones y caos en el sur de la capital. Durante los últimos días, la policía ha intensificado los operativos en Delmas 30, Matizán y zonas cercanas a Village-de-Dieu. En la operación del sábado se utilizaron drones armados para atacar objetivos identificados con precisión mediante coordenadas GPS. Según fuentes locales, varios drones tipo kamikaze impactaron directamente en áreas donde operaban líderes armados, incluyendo vehículos de vigilancia controlados por bandas. Los ataques dejaron numerosas víctimas, entre ellas civiles que se encontraban en mercados y calles principales al momento del operativo. Reportes indican también que algunas de las víctimas serían miembros de las bandas, mientras que civiles ajenos al conflicto resultaron heridos o muertos. Reacciones, pánico y desplazamientos. El ataque generó una situación de caos en barrios densamente poblados. Personas huyeron a pie, en motocicletas y vehículos particulares, tratando de escapar del fuego cruzado. La zona de Matizán 2A y sus alrededores se convirtieron en un verdadero campo de batalla urbano, provocando el cierre temporal de negocios, centros de salud y rutas de acceso. Una gran parte de la población desplazada proviene de zonas dominadas por pandillas, quienes habían obligado a muchos residentes a participar en manifestaciones bajo amenaza, restringiendo además el acceso a hospitales y servicios esenciales. En el centro de la ciudad se reporta que muchos centros de salud están cerrados o sin capacidad operativa. Controversia por el uso de fondos estatales y seguridad presidencial. El coordinador del Consejo Presidencial de Transición, Fritz Alphonse Jean, respondió
respondió a las críticas por el uso de drones y los privilegios otorgados a los 9 consejeros del Consejo. En sus declaraciones, Yang negó que los drones pertenecieran a individuos privados o grupos armados, afirmando que fueron adquiridos con fondos del Estado haitiano para reforzar a la Policía Nacional y garantizar la seguridad pública. Controversia por el uso de fondos estatales y seguridad presidencial. El coordinador del Consejo Presidencial de Transición, Fritz Alphonse Yang, respondió a las críticas por el uso de drones y los privilegios otorgados a los 9 consejeros del Consejo. En sus declaraciones, Yang negó que los drones pertenecieran a individuos privados o grupos armados, afirmando que fueron adquiridos con fondos del Estado haitiano para reforzar a la Policía Nacional y garantizar la seguridad pública. También aclaró que entre 20 a 30 agentes de seguridad rotan por cada consejero presidencial, lo que ha sido motivo de críticas por el uso de recursos en un país donde la población civil carece de protección frente a los ataques armados. Yang justificó el gasto en logística, alimentación y alojamiento de estos agentes como parte de las prerrogativas de sus cargos, pero reconoció fallas de coordinación entre el Consejo y la Policía Nacional, tensiones institucionales, inseguridad estructural y acusaciones políticas. La crisis ha evidenciado una fuerte tensión entre la primatura y el Consejo Presidencial, con acusaciones cruzadas y reclamos de mayor autoridad y control sobre las decisiones operativas. En palabras del mismo Yang, se vive una guerra fría interna en el seno del gobierno de transición, lo que complica aún más la lucha contra las bandas y debilita la respuesta institucional. El uso de drones, aunque efectivo en términos tácticos, ha generado una intensa discusión sobre la legalidad, transparencia y efectividad del plan de seguridad, así como sobre su impacto colateral en comunidades vulnerables. Asimismo, organizaciones de derechos humanos han comenzado a exigir explicaciones claras sobre las víctimas civiles y la naturaleza de los blancos seleccionados. Conclusión: el operativo del sábado en Matissan 2A y Village de Dieu representa una de las acciones más intensas del último mes en la lucha contra las bandas armadas. Sin embargo, también revela los límites y contradicciones de un Estado debilitado que intenta recuperar el control territorial a través de métodos extremos, mientras lucha contra sus propias divisiones internas. Se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre el número de víctimas, el tipo de armamento utilizado y si las operaciones se expandirán a otras zonas como Delma 6, Grand Rue o Croix de Bouquet. Y al cierre de esta emisión de noticias llegamos a República Dominicana, el alquiler irresponsable y sus consecuencias. Hoy reflexionamos sobre un patrón alarmante, el dominicano que no aprende. Como el quipe, algunos no piensan, no escuchan, no razonan, aunque Dios les haya dado cabeza. Un caso reciente lo deja en evidencia. Bolívar Jiménez, víctima de su propio descuido. Este ciudadano dice haberse dado cuenta después de alquilarle a una extranjera que ella era haitiana. Argumenta que era blanca y de pelo bueno, que hablaba español perfectamente y que solo días después notó que hablaba criollo haitiano. Asegura que nunca supo su nacionalidad hasta entonces, pero la realidad lo golpeó fuerte, literalmente. Tras reclamarle a su inquilina y a su esposo, quien trabaja en una funeraria, por tener el apartamento cerrado durante un mes, recibió un golpe con un tubo que le fracturó la rodilla. Hoy enfrenta una operación de 300,000 pesos. Además, denunció que la mujer agredía a su hija metiéndole la mano en la estufa. Ese fue, según él, el verdadero origen del conflicto. Actualmente Bolívar está en fiscalía buscando una orden de arresto. Teme por su vida. Su agresor fue identificado como Luis Mario, cuyo padre, dueño de la funeraria, presenció el hecho con una pistola visible sin intervenir. ¿Ingenuidad o complicidad? Pregunto. ¿No verificó documentos al momento de alquilar? ¿No pidió cédula ni pasaporte? ¿No leyó que decía nacionalidad haitiana? ¿O se dejó llevar por la apariencia de la dama? Este es un ejemplo de lo que sucede cuando se alquila sin responsabilidad. No me alegro de lo que le ocurrió, pero quizás sirva como advertencia a otros dominicanos que siguen alquilando a personas en condición irregular sin verificar su estatus o actuar legalmente. Yuma, Bonao, otro punto caliente. Nos trasladamos ahora a Bonao, específicamente a la calle Guadalupe, cerca del dispensario médico. Según imágenes enviadas por colaboradores, el área está llena de haitianos que ocupan casas alquiladas por dominicanos. La Dirección General de Migración no patrulla esa zona. Las viviendas siguen en manos de extranjeros sin documentación legal. Se requeriría un operativo mosquitero a las 4 o 5 a.m. para encontrarlos, ya que muchos están trabajando en el campo, contratados también por dominicanos. El círculo vicioso, complicidad y victimización. Hay quienes siguen alquilando, siguen empleando
Y después, cuando hay violaciones, robos o asesinatos, se llevan las manos a la cabeza. Entonces lloran, piden justicia, exigen acción del gobierno. Pero, ¿quién nos trajo? ¿Quién les dio techo? ¿Quién les dio trabajo? Muchos de ustedes, ciudadanos comunes, son cómplices directos del problema que hoy denuncian. Reflexión final: el problema de la migración irregular no solo es culpa del gobierno, sino de los malos dominicanos que rentan casas, pensiones y hasta hoteles, contratan en el campo y la construcción, hacen negocios que luego no pueden controlar. Si el pueblo dominicano actuara con conciencia y responsabilidad, no habría un solo ilegal haitiano en el país. Escándalo en zona franca de Bonao. Robo millonario de tabaco destapa red criminal interna. Bonao, Santiago, República Dominicana. Reporte especial: más que un robo, una puñalada al trabajo honesto. Lo que acaba de explotar en la zona franca de Bonao no fue un simple robo, fue una puñalada trapera al trabajo digno, a la industria nacional y a la confianza de quienes día a día madrugan para ganarse el sustento. Un caso que estalló como dinamita y dejó a todos con la boca abierta. 82 cajas desaparecidas como por arte de magia. Se trata de 82 cajas repletas de materia prima de tabaco, valoradas en millones de pesos, que desaparecieron misteriosamente de la empresa Wervin Vargas, ubicada en el Parque Industrial Proindustria de Bonao. El cargamento fue encontrado en un almacén en Santiago, resguardado como si fuera mercancía legal. Lo más insólito, quien la tenía afirmó haberla comprado a crédito por más de 3.600.000 pesos y mostró documentos y mencionó a una persona con presuntos vínculos internos en la zona franca. Operativo conjunto destapa la olla. La Policía Nacional junto al Ministerio Público realizaron varios allanamientos en Santiago y Bonao. El resultado: 82 cajas recuperadas, implicados bajo arresto. Una red criminal aparentemente operando desde dentro de las mismas estructuras de seguridad y logística. Detenidos por el caso, los apresados por orden judicial son José Radán Quiñones, José Manuel Malena Giovanni, Sedano Anthony Hidalgo Encarnación. Todos serán puestos a disposición del Ministerio Público en las próximas horas. El cerebro del atraco, complicidad institucional. El caso no se limita a simples delincuentes comunes. Según la investigación, hay personal de seguridad, empleados de aduanas e incluso funcionarios administrativos que sabían lo que ocurría. Esto no fue un robo, fue un atraco institucional. Fragmento editorial. El cargamento salió por la puerta como si nada, con papeles y firmas de por medio. ¿Quién autorizó? ¿Quién selló? ¿Quién hizo la vista gorda? Mientras unos sudan, otros se enriquecen. Decenas de empleados de la zona franca se levantan cada día a las 5 a.m. para ganarse la vida honestamente, mientras otros se llenan los bolsillos con lo ajeno, vendiendo mercancía robada por la puerta trasera. Esto es una muestra de que la corrupción no está solo en las altas esferas, sino también en lo cotidiano, en lo invisible, en lo chiquito, lo que realmente duele. Que estos escándalos se repiten, que el sistema protege al de cuello blanco, pero encarcela al que roba una empanada, que productos con tanta seguridad y control se roben como si fueran guineos en el mercado. Próximos pasos. La mercancía recuperada fue trasladada a la sede policial para continuar con las diligencias correspondientes. Sin embargo, la gran pregunta sigue flotando. ¿Cuántos más están involucrados y aún no han salido a la luz? Porque en este país siempre hay uno que canta, y cuando uno canta, otro se vira como hoja seca. Si este contenido te pareció revelador, compártelo con quienes quieren conocer la verdad, más allá del discurso oficial. Suscríbete ahora a Notis Flash, activa la campana de notificaciones y mantente al tanto de las últimas maniobras políticas, militares y diplomáticas que están redefiniendo el futuro de República Dominicana, Haití, Venezuela, América Latina y el mundo. Tu apoyo es clave para seguir desenmascarando lo que otros prefieren ocultar. No te desconectes, porque la historia no se detiene. Esto fue Notis Flash, donde el poder tiembla y tú te enteras. Déjanos tu opinión en los comentarios y no te pierdas el próximo reporte. Nos vemos en el siguiente Flash. Con las informaciones sin rodeos y sin censura, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque en Notic Flash la verdad llega en segundos. Comparte este video.